Seemed like forever. Then went off to join the army. When he got on the train, she stood aside, smiling in pain. All fell apart as the engine was started. She knew that he was just the one. Estamos dentro del contrato de compraventa estudiando los efectos de la compraventa y dentro de los efectos de la compraventa las obligaciones del vendedor. Vemos de que la obligación de entregar la cosa vendida, y eso tiene un alcance de la obligación del vendedor, implica dar y entregar. No obliga a ser dueño, sino a dar origen a una posesión tranquila y útil. De allí va a surgir algo bien importante que es el corazón de este video. Debe entregarse tanto material como jurídicamente. Por otra parte, la forma de entrega, las reglas generales de la tradición, la época en que debe efectuarse la entrega, es la época estipulada. A falta de estipulación, la entrega exigible inmediatamente de celebrado el contrato. Caso de incumplimiento lo vamos a ver a continuación, y luego el lugar de la entrega en principio en el acuerdo de las partes, y hay reglas supletorias al respecto, si es especie o cuerpo cierto, el lugar donde se encontraba al tiempo del contrato, y si es cosa genérica en el domicilio del deudor. Ahora, la obligación de entregar la cosa vendida, los gastos de la entrega son de cargo del deudor, o sea, del vendedor. Sin embargo, son de cargo del comprador los gastos en que sea menester recurrir para transportar la cosa ya entregada. Eso está en el artículo 1825. ¿Qué comprende la entrega? La cosa vendida, del artículo 1828. El vendedor es obligado a entregar lo que reza el contrato, los frutos de la cosa vendida, del artículo 1816 y 1829. Los accesorios de la cosa vendida, del 1830. Los riesgos de la cosa se aplican las reglas generales, por tanto, son del acreedor, del comprador, del artículo 1820. ¿Ya? La entrega en la venta de predios rústicos, la venta por cabida, del 1832, la venta como cuerpo cierto ad corpus, del artículo 1833. La acción rescisoria por lesión enorme, del artículo 1836. Otro aspecto clave es las obligaciones del vendedor en una hipótesis de incumplimiento, del artículo 826, si el vendedor por hecho culpa suya ha retardado la entrega, podrá el comprador a su arbitrio perseverar en el contrato o desistir de él, y en ambos casos con un derecho a indemnización de perjuicios según las reglas generales. Los requisitos para que se ejerzan los mencionados derechos, caso de no pago, del 1826, todos los cuales se entienden si el comprador ha pagado, está pronto a pagar el precio íntegro o ha estipulado pagarla a plazo. Ahora, caso de insolvencia sobreveniente del comprador, negativa del vendedor a entregar, esto está en el artículo 1826, lo vimos en el anterior video, inciso final. Pero si después del contrato hubiese menguado considerablemente la fortuna del comprador, de modo que el vendedor se halle en peligro inminente de perder el precio, no se podrá exigir la entrega, aunque se haya estipulado plazo para el pago del precio, sino pagando o asegurando el pago. ¿Ya? Esos son aspectos bien importantes. Y ahora, finalmente, el aspecto fundamental de este video. ¿Ya? Fundamentalmente el efecto de la compraventa del saneamiento de visión, que nosotros lo encontramos en el 1838. Es la pérdida o privación del comprador de todo o parte de la cosa vendida por sentencia judicial y por causa anterior a la compraventa. ¿Ya? Hay que destacar ya el objeto, en primer lugar, defender y secundariamente indemnizar. En el primero, la obligación de hacer indivisible, y la segunda es una obligación de dar divisible. Por otra parte, en el saneamiento de visión está el requisito para que sea exigible la obligación de saneamiento. Uno, que el comprador se vea expuesto a sufrir evicción de la cosa comprada.
que el vendedor sea citado de evicción. ¿Qué elementos? Privación total o parcial, necesidad de una sentencia judicial. La evicción debe tener una causa anterior a la venta. Citación de evicción. ¿Qué vamos a entender por esto de la citación a evicción? Forma y oportunidad. Artículo 1843, la regla del CPC. Procedencia en toda clase de juicio. ¿A quién se puede citar? Al vendedor, a los antecesores del vendedor. ¿Ya? La tramitación la vemos luego. La extinción por renuncia de la acción de saneamiento, por prescripción de la acción de saneamiento. 1, respecto de la obligación de hacer, y es imprescriptible. 2, respecto de la obligación de dar, ¿ya? Prescriptible. Restitución del precio 5 años. Las demás en 4, por disposición de la ley. Importante recordar, ¿qué cosa? El artículo 1837, la obligación de saneamiento comprende 2 objetos: amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida, y responder de los defectos ocultos de esta, llamados vicios rededitorios. ¿Ya? Bien importante. Por otra parte, el saneamiento de evicción, hay citación de evicción, hay citación, el vendedor no comparece. ¿Qué puede pasar en ese caso? O puede ocurrir que el vendedor comparece, se allana, o puede ocurrir que se defiende. No hay citación, también puede darse. Ahora, la obligación de indemnizar, ¿ya? Del artículo 1847, con restitución del precio, pago de las costas, pago de los frutos, pago de las costas del juicio, pago del aumento del valor de la cosa. En caso de evicción parcial, caso de evicción de considerable magnitud, rescisión, saneamiento. Y hay otros casos, ¿ya? Ahora, el saneamiento de los vicios rededitorios, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a entender esta definición de la evicción? Del artículo 1837 son los defectos ocultos, anteriores a la venta y que tienen un carácter grave, ¿ya? ¿Qué requisitos? El vicio debe ser contemporáneo a la venta. El vicio debe ser grave, el vicio debe ser oculto. ¿Qué efectos? Rescisión de la venta, puede ocurrir rebaja del precio. Excepciones, vicios no graves, vicios conocidos o que debieran conocerse por la profesión u oficio del comprador. ¿Cuándo la cosa perece luego de perfeccionado el contrato? Caso de objeto vendido compuesto de varias cosas. Extinción, renuncia a la limitación del 1859, ventas forzadas hechas por autoridad de la justicia, artículo 1865, prescripción de las acciones, 1, la acción reditoria, artículo 1866, 2, rebaja del precio, la acción cuantimenor, y no nos olvidemos que la vimos, artículo 1869. Ya, estos aspectos son importantes y lo estamos complementando ahora con estas imágenes de algunos artículos que creo importante que los contemplen, y les he agregado algunas fotografías con algunos alcances de estos artículos que vienen a complementar este tema. Ya creo que son artículos que deben manejar siempre, y generalmente va a ocurrir ya sea cuando tengan la obligación de hacer la cátedra de Derecho Civil y específicamente el tema de la teoría de las obligaciones o en los contratos, o en su efecto en el examen de grado, especialmente cuando hay examen tradicional, es decir, defíname qué es evicción. En el caso de casos se estudia bajo otra perspectiva. Importante este aspecto, ¿ya?